Muy bien, ha llegado el momento más importante de esta tarde y es el mensaje que Dios ha preparado para usted y para mí. Y esta tarde hemos invitado al pastor Pozo, Marco Antonio Pozo Taribio, para que él nos tenga la meditación en esta semana entera. Pastor Pozo, en su tiempo, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, hermana Elba. Dios le bendiga a usted. Dios le bendiga también a la iglesia de Cornerstone, que hace este esfuerzo para llevar el evangelio a cuantos se puedan. En este programa Mundo Revuelto, tocaremos durante toda esta semana en qué condición espiritual te encuentras. Así que vamos a desarrollar este pensamiento profundo que nos va a ayudar para nuestra relación con Dios. Agradecemos también al pastor, a la Radio Corintio, que nos acompaña, y a cada hermano que participa de una o de otra forma en esta importante labor. Y tocaremos como base el mensaje a las 7 iglesias que aparece en el libro de Apocalipsis, que en realidad son profecías bíblicas, y que estas 7 iglesias marcan periodos distintos de la iglesia cristiana a lo largo de su existencia. De esta forma se divide la historia en plazos de tiempo desde la era apostólica hasta el fin de los tiempos. Y vamos a empezar con la primera iglesia, que claro, no vamos a ver todos los detalles, pero sí va a ser una guía en este transcurso de esta campaña, de esta semana especial de predicaciones que vamos a tener. En Apocalipsis 2, versículo del 1 al 7, nos habla acerca de la iglesia de Éfeso y que deja este primer amor. Y dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces a la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Gloria al Señor por eso. En este pasaje que hemos leído, en estos textos, ya antiguos comentadores del Apocalipsis, como Victorino, que estaba ya en Petavio, o que murió en el año 303, como mártir, ya le daban el sentido de etapas proféticas en la historia a estos mensajes de estas 7 iglesias. También encontramos en el siglo IV a Ticonio, otros eruditos en el siglo VI, a Aretas de Capadocia, Primacio de Adrumeto. O sea, hay varios autores que comparten esta enseñanza. Lo digo porque los comentadores y los autores modernos la descartan por esta idea del milenio temporal. Bueno, nosotros no vamos a entrar en eso, pero vamos a ir al mensaje de la iglesia de Éfeso, que representa este primer periodo de la iglesia apostólica y que se extiende desde el año 31 al año 100. Y la misma palabra Éfeso nos da una enseñanza, porque significa deseable, o sea, algo apetecible, algo atractivo, algo codiciable, porque representa de esta forma el carácter y la condición de esta iglesia
que experimentó la dulzura del primer amor por su Señor Jesucristo. ¡Qué maravilla! Esta iglesia es un ejemplo que nos atrae y por eso que dice que es deseable. La pasión estaba viva en esta iglesia porque tenían fresca la obra del ministerio del Mesías. Entre ellos se encontraban hombres destacados como Aquila, por ejemplo, como Priscila, Apolos, el evangelista, el mismo apóstol Pablo. Todo eso se estaba dando en ese tiempo de este primer periodo de la iglesia de Éfeso. Aunque era una ciudad religiosa, pero centro del paganismo, a la diosa Diana, como habla Hechos 19. Aún así, se destacaron los miembros que pertenecían a ese lugar para tener un fervor que rara vez ha sido visto. Durante este periodo inicial, la doctrina de Cristo se mantenía todavía pura, pues esta iglesia se encontraban todavía, inclusive los apóstoles, ya que habían salido del discipulado del Señor Jesús. También estaban las personas que habían recibido el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Ellos estaban predicando por toda esa área pues, donde la semilla del evangelio estaba siendo puesta. Los miembros de esta iglesia eran fieles a los principios originales de Jesucristo. Y por eso que elogió a esta iglesia primitiva diciendo, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Apocalipsis 2:2. Pero dice que tengo contra ti que has dejado tu primer amor. O sea que esta iglesia hermosa, deseable, se había enfriado. Su problema es que ya no estaba viviendo ese primer amor inicial que nosotros, cada uno, vamos a desarrollar a qué se refiere y que debemos experimentar. Pero este primer amor se conoce hoy en la iglesia cuando, por ejemplo, una persona se bautiza y está con todo el fervor tratando de caminar esta senda que le presenta el Mesías. Muchas veces se habla y se entiende que ese es el primer amor. Pero cuando se habla del primer amor, acá en Éfeso, primeramente tenemos que entender qué es lo que es el amor. Porque para algunas personas son sentimientos que suben, que bajan, incluso la misma religión son sus sentimientos. El amor es un principio, mi hermano. Y quizás vamos a entender que a lo mejor nunca lo hemos entendido, porque la gente hace una religión a su manera. Me acuerdo cuando conocí la iglesia adventista del séptimo día, mi familia no era adventista, más bien eran conocidos católicos, y habíamos ido a pasear, me acuerdo, a la playa, a caminar como familia, con mi hermana, mi papá y mi mamá. Y de vuelta a la playa veníamos caminando y encontramos un cartel pegado en la calle que decía: deje de fumar en 5 días. Y si usted asiste 30 días a esta campaña, le regalamos una Biblia. Y nosotros, como personas del mundo, dijimos, vamos a ver, a conocer, quizás nos podamos ganar una Biblia. En ese tiempo, me acuerdo, estaba el pastor Belvedere de Argentina dando la charla. Y empezamos a asistir 1, 2, 3 días hasta que asistimos los 30 días de la campaña. Y ahí conocemos el mensaje adventista. Y en una de esas reuniones, me acuerdo, yo tenía en ese tiempo 12 años. 12 años, han pasado 40 años ya. Imagínense la edad que tengo. Y entonces, en las reuniones se hizo un llamado de adelante. Y el pastor dijo, ¿quiénes desean bautizarse y hacer un pacto con el Señor? Y yo, como niño de 12 años, levanté mi mano y pasé adelante. Y estudiamos, me bauticé, y desde entonces que conocí al Señor, y ahí fue mi primer amor, por decirlo así. Eso es lo que se conoce como el primer amor. Y me acuerdo que mi familia, como estábamos conociendo las cosas de la iglesia,
yo como niño quería guardar lo que estaba aprendiendo. Le dije a mi familia, a mis padres, a mi madre, a mis hermanos, ¿qué les parece si en estos momentos, cuando vamos a almorzar, hacemos una oración? Y ellos dijeron, nos parece bien. Y desde entonces que empezamos a hacer una oración de agradecimiento por los alimentos. Muchas veces las personas entienden que el primer amor es eso, ese fervor hermoso, bonito, cuando nosotros conocimos a el Salvador. Pero déjenme decirle que no es eso el primer amor. Podríamos decir que ese es el primer fervor, pero amor, esa palabra es muy amplia, y ya que, como recién mencioné, el amor es un principio que no está si me va bien o desaparece cuando me va mal. No es eso. El amor no varía, no es como el switch el interruptor de la luz, que lo prendemos y lo apagamos, como un péndulo, que a veces sube, que a veces baja. Por eso, para dejar el primer amor, como la iglesia de Éfeso, tenemos que saber lo que es el amor, porque a lo mejor en nuestra vida nunca lo hemos experimentado. Y esta semana especial es justamente para saber en qué condición espiritual estamos con Dios. Y eso queremos orientar. Y para entender un poco entonces este amor, este primer amor, vamos a leer Mateo 22, del 35 al 40. El escriba le hace la pregunta al Señor: ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y entonces ahí les presenta el primero y el segundo mandamiento, y eso nos habla del amor a Dios y del amor a nuestro semejante. Y cada uno de nosotros, para amar a nuestro semejante, primero tengo que experimentar el amor de Dios, este amor que se había enfriado en la iglesia de Éfeso. Y para poner un ejemplo de lo que es el amor, vamos a centrarnos en el segundo mandamiento, en el trato al prójimo, porque la ley del amor a Dios y el amor a nuestro prójimo no se ha entendido, y quizá lo estamos violando día tras día y nunca hemos tenido el primer amor que habla aquí Apocalipsis. Entonces, ¿por qué la Biblia presenta tanto énfasis en el trato hacia nuestro prójimo, en el trato hacia nuestro semejante? Para que se den cuenta, Mateo 5, 21 a 22 dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y el que mata sea culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga a su hermano necio será culpado ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Por qué la Escritura pone tanto énfasis en el trato con nuestro semejante? Porque ahí se ve realmente si acaso amamos o no amamos. Primero, el amor a Dios nos hace amar a nuestro prójimo. Y entonces, cuando habla ahí de fatuo, los hermanos no entienden que ya con tratar mal, con decir una palabra, ya entonces no estamos amando. Y por eso que esta iglesia de Éfeso amaba a tal nivel que tenía discernimiento para ver los falsos maestros que podían haber, ese fervor que habla ahí Apocalipsis. No era solamente decir, yo quiero a Jesús, no, era un cambio de corazón, porque no son las ideas, mis hermanos, tampoco son las doctrinas, no es la profesión de fe que se haga el mejor indicador, el mejor termómetro de nuestra relación con Dios, sino que es el trato que le damos a nuestro semejante. Ya he visitado, por la gracia de Dios, distintos países en distintos continentes, y a veces los hermanos saben mucho de la letra, de los libros de Elena de White o de la Biblia,
pero su trato con el semejante es despótico, es duro. Todo eso, debemos darnos cuenta, en primer lugar, que estamos destruidos por el pecado. Y para poder tener contacto con nuestro semejante, no lo podemos hacer en forma directa, ya que tenemos en nuestro interior lo que se conoce como la semilla de la depravación. Incluso aún el regalo de una flor, una sonrisa, aún las cosas buenas que podamos realizar esporádicamente, puede estar manchada por la sombra del egoísmo. Si no está de por medio Cristo, puede ser una herramienta inclusive para el mal. Así que al entenderlo de esta forma, nos damos cuenta si acaso estamos en el amor, si acaso lo hemos conocido en algún momento de la vida, para dejar el primer amor como la iglesia de Éfeso. Porque si no, nunca hemos estado ahí. En El Camino a Cristo, en la página 57 dice, es cierto que puede haber una corrección del comportamiento externo sin el poder regenerador de Cristo. El amor a la influencia y el deseo de la estimación de otros puede producir una vida muy ordenada. El respeto propio puede impulsarnos a evitar la apariencia del mal. Y aquí viene la frase de oro. Escuche, por favor. Un corazón egoísta puede ejecutar obras generosas. Tremendo, o sea que la conducta, incluso los hábitos que aparentemente son buenos, entre comillas, pueden deberse o salir de un corazón egoísta. Y la mejor manera de ver si acaso yo tengo amor por Dios es que voy a tener amor por mi prójimo y lo voy a tratar bien. Por eso que decía ahí la Escritura, aun si tú te enojas con tu semejante, ya no andas en el amor al prójimo. Y ahí decía una palabrita fatuo. Y también sigue diciendo, explicando el espíritu de profecía, esto de qué es lo que es fatuo, dice en el discurso maestro de Jesucristo en la página 51 y 52 lo siguiente. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Escuche bien. En la dádiva de su Hijo para nuestra redención, Dios demostró cuánto valor atribuye a toda alma humana y a nadie autoriza para hablar desdeñosamente de su semejante. Veremos defectos, dice, y debilidades en los que nos rodean, pero Dios reclama a cada alma como su propiedad por derecho de creación y 2 veces suya por haberla comprado con la sangre preciosa de Cristo. Todos fueron creados a su imagen y debemos tratar aún a los más degradados con respeto y ternura. Dios nos hará responsable hasta de una sola palabra despectiva hacia un alma por la cual Cristo dio su vida. Y aquí viene la explicación que ella da de la palabra fatuo. Cualquiera que le diga a su hermano fatuo quedará expuesto al infierno de fuego, así de grave es. En el Antiguo Testamento, la palabra fatuo se usa para describir a un apóstata o al que se entregó a la iniquidad. Dice Jesús que quien quiera que considere a su hermano como apóstata o como despreciador de Dios, muestra que él mismo merece semejante condenación. Vean, por favor, el nivel que usa de cómo es el amor al prójimo en este caso, en el trato que le podamos estar dando. Si una persona le trata a otra de apóstata, tú eres un apóstata, se entregó al pecado esta persona, ya desde ese momento dice que quedará expuesto al infierno de fuego. Y que en realidad el que cumple esas condiciones es el que lo estaba diciendo. Entonces, cuando empezamos a ahondar en el tema del amor, realmente hemos tenido ese primer amor que habla la Biblia, el amor de Dios en el corazón, en la vida, en esta iglesia de Éfeso transformada en este primer siglo donde estaban hombres poderosos en oración, en obra, en milagros. ¿Cómo está nuestra vida entonces? E incluso el mismo Jesús, cuando contiende con Satanás por el cuerpo de Moisés, a ver si se acuerdan,
dice que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. El mismo Jesús no cayó en esas armas de la acusación. Y de ahí nosotros tenemos un abanico de situaciones para determinar si acaso estamos en el primer amor o hemos caído como la iglesia de Éfeso. Porque tenemos ahí en el trato a nuestro semejante los rumores, por ejemplo, los chismes, que a veces la gente no sabe ni lo que significa, las murmuraciones. ¿Y por qué es tan importante? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Inclusive para acusar a alguien, ¿sabía usted cuál es el procedimiento bíblico? El procedimiento bíblico que dice que hay que llevar dos o tres testigos y hablar con la persona en forma personal, con la que nosotros consideramos que ha cometido una falta. Y muchas veces, sobre todo por internet, por teléfono, ahora por celular, se empieza a hablar de una persona sin haberle consultado al que está involucrado en primer lugar. Cuando se siguen los pasos bíblicos de hablar con las personas solas, después de llevar 2 o 3 testigos, y ahí recién se puede dar a conocer. Si nosotros no procedemos de esa forma, entonces no estamos andando en el amor. Y si usted está recién aprendiendo esto, entonces porque nunca conoció el amor todavía hasta este punto. ¡Qué tremendo! Y por eso que Jesús, cuando se encuentra con Satanás, ni siquiera él lo acusa, sino que dice, el Señor te reprenda. Le deja todo el juicio al Padre. Porque no hemos entendido la mente que debemos tener, el corazón renovado, del cual vamos a hablar durante toda esta semana. Les vamos a enseñar para ver en qué situación espiritual estamos. Y claro, en estos poquitos minutos solamente podemos dar unas pinceladas, porque podríamos hablar inclusive de toda la semana de la iglesia de Éfeso. Pero vamos a ir a Zacarías 8, versículo 17, para que mostrar las profundidades de la cual habla la Biblia. ¿A qué se está refiriendo? No se está refiriendo a lo que vemos hoy día en las iglesias o lo que se hace en la vida práctica. Vea, por favor, en Zacarías 8:17 dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Inclusive lleva hasta el pensamiento. Que nosotros sabemos que el pensamiento llega como el rayo, que a veces no se puede evitar, porque esa mente todavía es carnal. Nosotros debíamos confiar. Entonces, de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. La murmuración, que es una queja, que no voy a explicar los textos porque ya el tiempo se me está acabando, pero quisiera por lo menos presentar lo que es el chismear, porque la Biblia dice, no andarás chismeando entre tu pueblo. El chisme es hablar de una persona, contarle a otra para que quede mal. O sea, es predisponer a una persona contra otra, sea verdadero o sea falso. Y esto lo quiero explicar porque a veces los hermanos dicen, no, es que es verdad lo que estoy diciendo. Pero desde el momento que usted lo dice para que su hermano quede mal, entonces usted no anda en el amor. Y está haciendo lo contrario a lo que dice Levítico 19:16, anda chismeando. Entonces, ahí cada uno saque sus conclusiones, si acaso hemos dejado el primer amor o no, o a lo mejor nunca lo conocimos. En A fin de conocerle, en la página 186 dice, y aquí aquellos que andan haciendo rumores, ¿no? Escuche bien, porque esto lo escribió Dios a través de Elena G. de White, dice, los rumores que circulan son frecuentemente los destructores de la unidad entre los hermanos. Hay quienes vigilan con la mente y los oídos abiertos para captar los escándalos que circulan. Reúnen pequeños incidentes que podrían ser bagatelas en sí mismos, pero que son repetidos y exagerados hasta que un hombre se convierte en culpable debido a sus palabras. Parece que su lema fuera, infórmenos y esparciremos el informe. Esos chismosos están haciendo la obra del diablo con sorprendente fidelidad, dándose poca cuenta de cuán ofensiva es su conducta para con Dios.
si emplearan la mitad de la energía y celo que dedican a esa obra impía para examinar su propio corazón, encontrarían tanto para limpiar en sus almas que no tendrían tiempo ni voluntad para criticar a sus hermanos y no caerían en la tentación. Las puertas de la mente deben mantenerse cerradas. Contradicen o he oído. En vez de permitir que las sospechas o las malas conjeturas entren en nuestro corazón, ¿por qué no vamos a nuestros hermanos y después de presentar ante ellos franca y bondadosamente las cosas que hemos oído en detrimento de su carácter e influencia, oramos con ellos y por ellos? Termina la cita. Tremendo lo que dice ahí, que son armas del enemigo, ese tipo de actividades. Ya el tiempo se me está yendo, pero quiero terminar esta partecita de la iglesia de Éfeso. No alcanzamos a ver ni los nicolaitas, ninguna de esas cosas por el poquito tiempo, pero déjenme dar una alegoría para ilustrar lo importante que es mantener este primer amor y que no sea destruido. Porque hay muchos hermanos que no hacen la obra misionera, por ejemplo. Entonces, vean, había una vez una reunión de los sentimientos. Estaba el enojo, estaba el odio, estaba otro sentimiento, la maldad, estaban todos los sentimientos ahí reunidos. Y decían ellos, tenemos que derrotar al amor. ¿Quién propone algo? Y salió entonces el odio y dijo, yo voy a derrotar al amor. Y partió el odio contra el amor y el amor lo venció. Después dijo, el odio no pudo, ¿quién quiere ir? Y después entonces fue la vanidad y tampoco lo pudo derrotar al amor. Entonces los malos sentimientos estaban preocupados y dijeron, ¿qué haremos? ¿Cómo lo derrotaremos? Y salió entonces, escuchó una voz pequeñita de un sentimiento que estaba ahí y que dijo, yo lo derroto. Y todos se rieron de él porque ya los más poderosos no habían podido. Y entonces fue este mal sentimiento y tomó al amor, lo golpeó, le pegó y lo trajo a la reunión y dijo, aquí está, lo maté. Y entonces los malos sentimientos dijeron, ¿y quién eres tú? Le preguntaron a quién había derrotado al amor. Y entonces él le dijo, yo soy la rutina. Y la rutina fue la que mató al amor. ¿Por qué estoy mencionando esto? Porque si tú, mi hermano, no estás haciendo actividad en la iglesia, si tú estás sentándote rutinariamente, sábado tras sábado, no ayudando en nada en la iglesia, ve a dar un estudio bíblico, predica, enseña, vas a ver que se renuevan las fuerzas, que hay nueva vitalidad en tu experiencia con Dios. Tú vas a ser mejor, el más beneficiado. Y entonces no caerás de este primer amor hermoso que es darlo todo por el Señor, de esto maravilloso, y que la promesa es que dice que vas a participar del árbol de la vida, que así termina la promesa a esta iglesia tremenda de la cual le estamos viendo, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios, al que venciere. Cuando dice eso se refiere al que ha alcanzado el carácter de Cristo. Estoy muy contento, mis hermanos, de haber compartido, aunque sea estos pocos minutos, este primer mensaje. Y me despido deseándoles que el Señor Jesús les bendiga ricamente. Amén, gloria a Dios. Muchas gracias, pastor, por este mensaje hoy. Espero que los oyentes